Mi nombre es Miguel Ruiz Zefio, soy escritor, pero sobre todo lector. Bueno, en principio un buen separador de libros debe cumplir su función, no debe ser demasiado delgado como para que se pierda entre las páginas y tenga que buscarlo entre las páginas. Por otro lado, yo soy un coleccionista de objetos o de objetos que se ven bonitos, entonces si es un separador de páginas que tiene una particularidad en su forma, si es de un material específico, he visto algunos de metal en algún momento solo por fotos, no he podido lamentablemente gozarlo. Creo que aumentas para mí su valor, ¿no? Sería un separador de páginas ideal, que cumpla la función, pueda encontrarlo fácilmente y que sea hermoso estéticamente. Soy escritor, pero sobre todo lector. Me inicié leyendo cómics. Tengo siempre en la mente el recuerdo de mi padre comprándome un cómic que le decíamos chistes en ese entonces a cambio de un corte de pelo. No había corte de pelo si no había chiste en esos términos. Y empecé a leer así cómics hasta que llegó a mis manos. Probablemente la primera novela que haya llegado a mis manos haya sido El mundo es ancho y ajeno, para ver el cambio, pero por otro lado una novela decimonónica o de estirpe decimonónica, muy tradicional, muy correcta, de muchos personajes. Soy escritor, como dije, he publicado 4 libros de cuentos y por lo tanto creo que puedo afirmar que el cuento es mi género favorito y que mis principales escritores referentes son cuentistas. Bueno, creo principalmente por una cuestión de que la elegí en un mal momento, La vida exagerada de Martín Romaña. Me parece una novela divertidísima, pero la leía en el bus, perdía la hilación seguido, tenía que reiniciar y bueno, está entre mis pendientes para retomar. Y una que sí abandoné fue Almas muertas de Nikolai Gogol. Creo que por su estirpe decimonónica no estaba en sintonía con lo que espero en una novela actualmente. De repente, porque soy un lector más contemporáneo, entendiéndose el contemporáneo por lo que espero de lo que se ha venido haciendo en el siglo XX, pero la abandoné. Las descripciones eran largas, no estaban en sintonía con lo que esperaba y bueno, la tuve que abandonar. Penelope Pettigrew came from the land of the sun. Penelope Pettigrew, full body land. Bueno, yo voy a recomendar 3 novelas. Una creo que es un clásico peruano y las otras 2 son más contemporáneas. Creo que ya clásicas también de la literatura norteamericana. Primero, Conversación en la Catedral de Mario Vargas Llosa. Creo que es la suma de todo lo que venía proponiendo Vargas Llosa en las novelas anteriores. Yo recuerdo mucho que cuando estudiaba en la academia y nos daban los tips para los exámenes de admisión, nos decían los seudónimos de los autores y ya se conocía entonces a Mario Vargas Llosa como el arquitecto de la literatura. Es evidente que es por una novela como Conversación en la Catedral, a pesar de que ya había experimentado estas cosas en La Ciudad de los Perros y en La Casa Verde. El segundo libro es El mundo según Garp. Es una novela extraordinaria sobre un escritor. Difiere mucho de lo que se ha venido haciendo como literatura porque a pesar de ser sobre un escritor, no trata tanto sobre las manías de un escritor, sobre la vida de un escritor en su oficio, sino más bien sobre un ser de carne y hueso que es un escritor que fabula ficciones. Hay un par de cuentos extraordinarios insertados en la novela, pero tiene más que ver con Garp, el ser humano, el que se equivoca, el que comete errores, el que fracasa estrepitosamente en su vida familiar
y es una lectura imperdible. Y la última es el Pastoral Americana de Philip Roth. Es un fresco narrativo extraordinario del autor norteamericano. Repasa desde el punto de vista de la clase media las consecuencias en la vida del ciudadano de la guerra de Vietnam y el inicio de las luchas civiles en Nueva York, desde el punto de vista de la microcomunidad de judíos de esa ciudad. Penelope Pettigrew, prim and proper libertine. Penelope Pettigrew. I got myself a leather jacket. All my life I wanted one. Miguelito, Miguel, hijo, váyate pues, hijo. Sácate esa bata, sal a jugar pelota. ¿Qué haces con ese libro? Haz algo útil, ya pues, hijo. Bueno, tengo que explicarte que estoy leyendo los relatos de John Cheever. Este es el primer volumen, pero en realidad son 2 volúmenes para que veas la magnitud de la obra y de la admiración que puedo sentir por este autor. Es un autor que refleja de manera clara y extraordinaria la rutina de las clases medias. Las clases medias, lo que somos todos, creo yo. Lo que hacen todos los días, las cenas nocturnas, los encuentros entre vecinos, la solidaridad de una casa junto a la otra, los pequeños dramas personales de familias que son vecinas. Es casi un pequeño caleidoscopio de lo que somos todos, ¿no? Lo hace con gran maestría John. Creo que el problema es la mala junta que tienes. Ya los vi, ¿eh? A él, ya les tiré lente a esos, el Bondi ese, el otro pelado Moretti. Seguro ellos están al lado de tal Cheever. No, en realidad a Cheever lo descubrí por referencias como el gran maestro de Raymond Carver, que es otro de los escritores que admiro. Está lleno de personajes que son como cualquiera de nosotros, ¿no? Como tú, como yo. O sea, llama la atención, por ejemplo, no hay un escritor aquí como personaje, o no abundan en todo caso. Son vecinos, el señor que es gerente de una empresa, el señor que tiene una bodega, el señor que tiene una tienda, y que están acostumbrados a las conversaciones más cotidianas, de problemas del día a día, ¿no? del ambiente de la casa que se malogró. Hay un extraordinario cuento que se llama El ladrón de Shady Hill, donde se menciona cómo se meten a las casas de los suburbios para ti o para mí, que creo que somos de la generación que vimos los años maravillosos en los 90s. Entendemos perfectamente lo que son los suburbios norteamericanos y que se parecen tanto a nuestras casas de antaño, ¿no? Donde todos nos conocíamos, al barrio donde todos compartíamos el partido de fulbito, la conversación nocturna, donde los padres se conocían, donde el señor de la casa de al lado era casi un tío. Creo que contigo me equivoqué, hijo. Desde chico, ¿eh? No sé, debí meterte a estudiar karate. No debí permitir que dejes la natación. Ya ves, estos son los resultados. ¿Qué encuentras en esos libros, hijo? Explícame porque no te entiendo. Bueno, pero ahí hay un par de joyitas que de todas maneras habría que leer. Uno es El nadador, que bueno, no abundaré mucho en sus virtudes porque creo que todo el mundo lo recomienda como gran cuento de Cheever. Pero el otro es Adiós hermano mío, que es una excelente reproducción de la tensión que suele haber en las familias dentro de los hermanos, ¿no? Alguien lo ha interpretado como una reinterpretación de la historia de Caín y Abel, ¿no? O sea, el hermano a quien no suele comprendérsele porque se aleja de todos, porque tiene costumbres distintas, porque es tan diferente de lo que suele ser la persona común, y de repente es una metáfora de lo que es el escritor, ¿no? De repente, para que de alguna forma me entiendas un poco por qué me sumerjo en estas lecturas, por qué me parecen tan útiles, quizá para entenderme a mí mismo. Claro, Cortázar es sumamente conocido por sus cuentos fantásticos, pero en realidad tiene grandes joyas de cuentos realistas que en los últimos años, por ejemplo, a raíz de un
poco feliz artículo de César Aira se le empezó a ningunear a Cortázar por sus cuentos fantásticos o por sus efectos, su efectismo en los finales, pero en realidad Cortázar tiene joyas de la literatura que son argumentos sumamente realistas, ¿no? El principio, puedo mencionar Los venenos, de unos niños que juegan con una máquina que les ha traído su padre para exterminar hormigas, y a la vez el niño que narra la historia está pretendiendo a la vecina, una niñita que le interesa. El otro cuento que podría mencionarle es Queremos tanto a Glenda, que ronda con lo insólito, no deja de ser realista, sobre una secta de admiradores, secta entre comillas, de admiradores de una famosa actriz, Glenda, de películas norteamericanas, a las que los fanáticos están armándole una especie de canon de sus películas. El siguiente cuento que puedo mencionar es Torito, un cuento sumamente realista de lenguaje sobre un boxeador que cuenta sus rutinas de peleas, cómo cae en desgracia, pero además cuenta su ascenso al estrellato. El otro cuento que algunos consideran novela corta, pero que es un cuento en todas las de la ley por la forma como está narrado, es El perseguidor, un cuento sobre jazz, sobre arte, sobre reflexiones acerca del hacer. Creo que se adelanta a lo que después desarrollará Rayuela, ¿no? Que contará más sobre el jazz, sobre el arte, sobre el oficio de ser escritor, sobre escribir. Esto lo adelanta mucho El perseguidor, haciendo a su protagonista un genio nada racional de la interpretación del saxo dentro del jazz. Y el quinto cuento que podría mencionar así en esta onda realista es Final del juego, sobre unas niñas que se reúnen para hacer una especie de lo que ahora llamaríamos una intervención, un teatro en vivo frente a un tren, representando en ocasiones estatuas, en ocasiones características de personalidad, y bueno, es extraordinaria la manera como cuenta a esas niñas jugando frente al tren en un primer despertar del amor adolescente frente a un chico que pasa justamente mirando por la ventanilla del tren frente a ellas. A leather jacket. All my life I wanted one. I got myself a leather jacket. You know, all my life I dreamed of having one. I never thought I could, never thought I should, but now take a look at me in all my leather-clad glory.